Bien, vamos a continuar desarrollando los préstamos con reembolso único y en esta oportunidad vamos a enfocarnos en los préstamos con reembolso único y pago periódico de intereses. Si ustedes observan la gráfica presente en la diapositiva, verán que si se ha pactado entre deudor y acreedor intereses calculados a una tasa constante o fija, la corriente que se produce es la siguiente. En el momento cero, que se supone es el momento de la firma del contrato y de otorgamiento del préstamo, el deudor recibiría por dicha operación un capital equivalente a B sub 0, que debe devolverlo en su totalidad y en forma íntegra al momento N. Ahí está el reembolso único. Pero ahora ha pactado ir pagando en forma periódica, estos pueden ser meses, las cuotas correspondientes al interés. Si esa tasa es efectiva constante, la cuota podría asimilarse al producto de la tasa negociada por el valor del préstamo. Si ustedes observan periódicamente, mes tras mes, el deudor va entregándole al deudor la cuota de intereses. O sea que esta corriente de pagos que se corresponde con los intereses podría asimilarse a una corriente constante periódica que el acreedor recibe en concepto de intereses, o visto desde el otro lado que el deudor paga por el préstamo obtenido. Visto de esta manera, podemos suponer que el valor presente, o sea, en el momento cero, de toda esta corriente de pagos que se corresponden solo con los intereses, obviamos por ahora el capital, se puede asimilar al valor actual de una renta inmediata, constante, temporal, sincrónica, a interés compuesto o vencida, porque los intereses estarían pagando por periodo vencido, cuyo capital ahora es I por B. O sea, el producto de la tasa por el valor del préstamo. Lo que entonces nos está diciendo de que el valor actual de esta corriente de intereses es igual al valor de cada cuota de interés por la función A sub NI, valor actual de una renta unitaria. Bien, ¿qué pasa si en el contrato se ha introducido alguna cláusula de ajuste? Lo que me estaría indicando que tanto capital como intereses el deudor los debe devolver en forma ajustada. Por ejemplo, introduciendo una cláusula de ajuste que tenga que ver con la evolución de los índices del precio agropecuario o con la evolución del índice de precios mayoristas a nivel general o cualquier otro índice. En el momento t igual 1 se va a pagar la primera cuota de interés, que será igual al producto de la tasa negociada por el valor del préstamo ahora ajustado por el primer factor de corrección, o sea, 1 más la variación del índice entre el intervalo 0 y 1. Para el momento 2 se paga la segunda cuota de interés, otra vez la constante I por B0, producto de la tasa por el valor del préstamo, ajustado por el factor de corrección entre 0 y 2. Y pongan atención a este aspecto, porque a veces se suelen confundir, y ajustan solamente por el intervalo 1-2, y esto no es correcto, porque en el momento 2 el deudor sigue debiendo el capital en su totalidad, que es B0. Por lo tanto, el ajuste debe realizarse por todo el tramo de la deuda, que a ese momento es 0,2. Es decir, que este factor de corrección que multiplico en el momento 2 será la relación entre dos índices, el índice del momento 2 dividido el índice del momento 0. Y así sucesivamente hasta llegar al último momento donde finaliza el contrato, que es el momento N, donde pagaremos la última cuota de interés y también devolveremos el capital ajustado por todo el intervalo entre 0 y N. La última cuota de interés será la constante I por B0, ahora ajustada por el factor de corrección entre 0 y N, y también y también el capital ajustado correspondiente a todo el tramo de la operación. Si se pactó un préstamo de reembolso único con pago periódico de intereses a tasas efectivas variables, bueno, otra vez, por ejemplo, el deudor recibe el valor B sub 0 en préstamo que devuelve en su totalidad al momento N. Y además irá a ir pagando en forma periódica, mensual, trimestral o como haya negociado, la cuota correspondiente al interés,
que ya no será una renta constante, porque obviamente esta cuota va a variar en función de cómo haya variado la tasa elegida para el contrato. Por lo tanto, no podemos asimilar esta corriente de fondos a ninguna renta constante. En cuanto a los conceptos de reconstrucción de capital y cancelación anticipada, nos vamos a remitir a lo que decíamos en el video anterior. Recordemos que para el caso de la reconstrucción del capital, al deudor se le suele hacer muy dificultoso a veces tener todo el dinero junto, que implica devolver el capital en un solo pago. Por lo tanto, se autoimpone un plan de ahorros que le permita ir depositando en forma periódica a una tasa pasiva y prima en una institución financiera una suma de modo tal que pueda juntar el valor del préstamo al final, en este caso B sub 0, y poder transferírselo al acreedor. ¿Cómo se calcula esta suma? Al que le vamos a denominar A sub H. Bien, otra vez, es el valor del préstamo a devolver por la función inversa S sub NI'. Recordemos que esta función inversa, S sub NI' era, o se refería a la llamada función cuota de imposición y representaba los centavos de moneda que había que depositar durante N meses a la tasa I' para juntar al final del plazo un peso. Si yo a toda esta función la multiplico por B0, me va a dar la cuota total a depositar para cumplir mi objetivo. En cuanto a la cancelación anticipada, también se dan los mismos supuestos que para el préstamo de reembolso único con pago acumulado, es decir, el deudor tendrá interés de cancelar anticipadamente el préstamo a la medida que la tasa para este tipo de operaciones haya caído a niveles de I' en el mercado. Es decir, él haya firmado un contrato con una tasa del 4% y pasado unos meses la tasa cae al 2%. En ese caso le conviene cancelar el préstamo firmado originalmente y salir al mercado a tomar un nuevo préstamo a una tasa más baja. Pero el acreedor, ¿qué es lo que va a aceptar? Primero, obviamente, que le devuelvan el préstamo que él había otorgado, que es el capital pendiente al momento N, más la corriente que él deja de percibir, que se corresponde con los intereses, es decir, por eso se hace el producto de I por B0, descontados a la tasa I' durante los N menos H periodos que restan desde el momento de la cancelación anticipada, que es el momento H, hasta la finalización del préstamo. Esto lo va a querer reclamar el acreedor, porque es lo que él pierde de ganar, o son los ingresos que se pierden por la cancelación anticipada. Pero el deudor podrá contraponerle que a eso habrá que restarle lo que el acreedor va a ganar por colocar esta suma en el mercado al momento H a una nueva tasa I'. Es decir, si él coloca esta suma en un nuevo préstamo, tendrá una corriente nueva de intereses calculados a una tasa I', que también habría que descontarlo al mismo momento H, anterior a N, a esa tasa I'. En realidad, lo que está dentro del corchete me está indicando la compensación que el acreedor va a recibir por aceptar, mejor dicho, la cancelación en forma anticipada. Vamos a recordar que la función S sub NI' inversa es equivalente a esta expresión que aparece en color amarillo, I' sobre 1 más I' a la N menos 1, que es la que aplicamos en la reconstrucción del capital. ¿Qué pasa con el valor de cesión? Lo mismo que para el caso de los préstamos con pago acumulado de intereses. Se trata de una cesión a título oneroso, es decir, el acreedor cede el crédito a otra persona, a otro acreedor. También se compone de la nueva propiedad, que en este caso será el valor del préstamo pendiente de cancelación al momento H anterior a N, descontado una tasa I' durante los N menos H periodos que restan hasta la finalización del contrato. Fíjense, y ustedes podrán comparar en el libro o con el video anterior, que esta expresión es exactamente la misma que para el préstamo con reembolso único y pago acumulado de intereses. En donde sí cambia la situación es en el cálculo del usufructo. ¿Por qué? Porque los intereses ya no se devuelven todos juntos al final, sino que se van pagando periódicamente durante el desarrollo del plazo del préstamo. Entonces, el usufructo a un momento H anterior a N va a ser igual a la cuota que se corresponde con el pago de intereses, descontado durante los N menos H periodos que restan a la tasa I' de mercado. Luego lo vamos a ver con un ejemplo para que quede más claro. Finalmente, esta es la expresión que debo aplicar para calcular el usufructo. Veamos este ejemplo.
La empresa Lumar S.A. tomó un préstamo de 15.000 a reintegrar al cabo de 150 días, pagando los intereses cada 30 días vencidos, pactando una tasa nominal anual para operaciones de 30 días del 36,5%. Recuerden esta tasa, que es la tasa contractual original, que arroja una tasa efectiva del 3%, si yo transformo esta nominal anual por proporcionalidad en efectiva de 30. Cuando han transcurrido 60 días, el acreedor decide ceder el crédito inmediatamente después de cobrar la segunda cuota de interés a otra financiera, a otro acreedor que se llama Imagen SRL, siendo la tasa de mercado en ese momento del 17,0333%. También recuerden esta tasa nominal anual, que va a arrojar una efectiva periódica para 30 días del 1,4% o del 0,014. Se pide, determina el valor de cesión del crédito, que supuestamente da un resultado de 15.700,30, y el punto B, sin considerar el ítem anterior y suponiendo que Lumar S.A., recordemos que Lumar S.A. era la deudora, cierra su ejercicio económico 30 días después de la fecha del otorgamiento del crédito, habiendo cobrado los primeros intereses, y el auditor del balance observa que hay intenciones de cancelar anticipadamente el mismo, ¿a qué valor debería considerarse ese pasivo a la fecha de balance si la tasa de mercado en ese momento asciende al 25,55%? Luego veremos cómo llegamos a este resultado. Vamos a analizar ahora el valor de cesión. Si ustedes observan esta gráfica, que se corresponde al comportamiento de los fondos que tendría el acreedor en el momento cero otorga el préstamo de 15.000, que lo va a cobrar en su totalidad en el momento 150, que era el plazo de la operación. Pero cada 30 días vencido va cobrando la cuota de interés correspondiente al producto de la tasa del 3%, que era 3% efectivo por 30 días, que era la tasa original del contrato, por los 15.000. Esta corriente de fondos implica un ingreso constante para el acreedor cada 30 días vencidos de 450 pesos. ¿Cómo calculo la nueva propiedad yo? La nueva propiedad, al momento 60, que es el momento en el que se quiere ceder este préstamo, será la operación de traer estos 15.000 pesos que serían cobrables en el momento 150 al momento 60. Es decir, lo debo descontar por 3 periodos. Fíjense, 15.000 más 1 más la tasa de mercado, recordemos que la nominal anual que correspondía a esta era el 17,0333%, acá ya la transformé en efectiva, lo que me arroja una nueva propiedad de 14.387,24 centavos. ¿Qué pasa con el usufructo? El usufructo es traer la corriente pendiente de cobro desde 60 hasta 150, recordemos que esto ya había sido cobrado, o sea que quedan estas 3 cuotas solamente, a la nueva tasa de mercado. Por lo tanto, acá hay como una especie de renta de 3 términos que yo debo encontrar su valor presente en el momento 60. Entonces el usufructo será igual al valor de esos intereses periódicos por 1 menos 1.014 a la menos 3, son 3 cuotas de interés las pendientes de cobro, sobre 0.014, lo que me da finalmente 1.313,06. La sumatoria de estos dos importes me da el valor de cesión, que era 15.700,30, que es el que aparecía como resultado en la diapositiva anterior. Bien, veamos qué pasa ahora con la cancelación anticipada. La cancelación anticipada, en este caso, el deudor tiene intenciones de terminar con este préstamo, entonces el auditor que está haciendo el balance de esta empresa deudora debe valorizar ese pasivo considerando la tasa de mercado vigente en ese momento y la intencionalidad del deudor de cancelar en forma anticipada el préstamo. Fíjense ustedes que la cancelación se daría en el momento 30, que es justo cuando cierra el balance del deudor. Abajo ustedes ven la fórmula que debe aplicarse para calcular el importe correspondiente a la cancelación. Estos son los 15.000 pesos de devolución de capital y luego está la corriente de fondos de 450 pesos
mensuales periódicos. La cancelación anticipada será entonces igual a B sub 0, que en este caso es 15.000, más. Fíjense que de este lado de la expresión lo que hago es descontar a la tasa de mercado vigente en ese momento, que recordemos que era el 25,55%, lo que me da una efectiva del 2,1%, descontar la corriente que pierde de cobrar el acreedor por producto de la cancelación anticipada en este momento. Pero el deudor le contrapone, restarle a esto, lo que el acreedor va a cobrar por prestar los 15.000 pesos que está él percibiendo en este momento ahora en forma anticipada a la nueva tasa de mercado, que me da 315. Los 315 son el producto de hacer 15.000 por el 2,1%. De esta manera yo puedo calcular el valor por el cual se daría la cancelación anticipada en el momento 30 y por lo cual el auditor decidiría contabilizar ese pasivo en el balance de la empresa deudora. Bien, para finalizar con los préstamos de reembolso único, recomendamos siempre la lectura de los libros que se llevan a la cátedra, Matemática aplicada al cálculo financiero, la tercera edición, pero también estos temas pueden tratarse en esta bibliografía que aparece más abajo, Murini Trocero, Lecciones de álgebra financiera, es un libro un poco antiguo, pero que trata muy bien el tema, y Curso de Matemática Financiera de Javier Miller. Todos estos libros también están en la biblioteca de la facultad, pero nosotros creemos, que con la lectura del capítulo correspondiente a esta parte del programa, ustedes podrán entender correctamente el tema. Bueno, en el próximo video nos estaremos enfocando ya en los préstamos de reembolso fraccionado de capital. Muchas gracias y hasta la próxima.